Durante la Segunda Guerra Mundial fueron entregadas 472 medallas de honor, la más alta distinción militar de Estados Unidos. De estas, 17 fueron concedidas a hispanoamericanos. Este es un breve recorrido de aquellos que recibieron tan alto honor. Desde su introducción en 1861 con motivo de la Guerra de Secesión, la Medalla de Honor de Estados Unidos, entregada en nombre del Congreso y pueblos norteamericanos, es la más alta condecoración militar al valor que se puede lograr, equivalente a la Cruz de Caballero en Alemania. Durante la guerra, unos 500.000 latinoamericanos sirvieron en las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas norteamericanas, más 1,2 millones de afroamericanos, 22.000 chinos y 33.000 japoneses, todos considerados legalmente estadounidenses, y sobre un total de 16 millones de hombres. A pesar de la discriminación que sufrían estas minorías, a veces legal, otras culturalmente, lo cierto es que porcentualmente los latinoamericanos obtuvieron más medallas de honor que los blancos anglosajones durante la guerra. En efecto, los latinos obtuvieron el 3,6% de las medallas de honor, pese a representar el 3,2% de los alistados, lo que supone un ratio de 0,0034, mientras que los anglosajones consiguieron un ratio de 0,0029, muy inferior, pese a ser una abrumadora mayoría. Por otra parte, la mayoría de los latinos que lucharon en el ejército de Estados Unidos era de ascendencia mexicana, puertorriqueña o cubana, aunque hay constancia de que las demás nacionalidades también tuvieron integrantes, especialmente en las fuerzas de infantería. El primer latino en recibir la medalla de honor fue el mexicano Joe P. Martínez, nacido en 1920 en Nuevo México y que ingresó en el ejército en 1942 como parte de la 7ª División de Infantería. Martínez se distinguió en la batalla de Attu, en el Pacífico Norte, en mayo de 1943, cuando lideró solo un asalto contra posiciones japonesas, que arrolló portando una ametralladora. Lamentablemente murió en acción en un segundo asalto en solitario. La medalla le fue concedida póstumamente. La Marina dio su nombre en 1945 a un buque de transporte de tropa, y tiene 2 estatuas, una en Denver y otra en Greeley, Colorado, así como un parque público en Denver. El salón principal del centro de adiestramiento actual de la 7ª División lleva su nombre. Rudolph B. Dávila, nacido en El Paso, Texas, de padre español y madre filipina, aunque con ancestros mexicanos, fue el segundo en obtener la medalla, y en el siempre más que peligroso teatro europeo. En efecto, Dávila era integrante de la 3ª División de Infantería cuando en mayo de 1943 su unidad tuvo que enfrentarse a fuerzas alemanas en Anzio. Siendo sargento, corrió 100 metros bajo fuego enemigo, acabando con 2 posiciones para después lanzarse sobre una torreta de un tanque a pesar de estar herido. Dávila fue promovido por esta acción a teniente y recibió la Cruz del Mérito Distinguido a pesar de haber sido propuesto para la Medalla de Honor. Esta medalla le fue concedida con carácter retroactivo en el año 2000 bajo la presidencia de Clinton. Murió 2 años después. Lucian Adams, mexicano de Texas, fue otro de los que obtuvo la medalla en Europa, en concreto en Francia, como parte de la 3ª División en octubre de 1944. Durante una acción en los Vosgos, liquidó una ametralladora alemana que había matado a 6 hombres de su compañía. Moviéndose entre los árboles con rapidez y lanzando granadas, acabó con otra ametralladora, matando a 7 alemanes en total. Tras esto le acabaron apodando el Tornado de Texas. Ganó también un Corazón Púrpura y una Estrella de Bronce. Murió en el año 2003. Por su parte, Macario García fue el primer emigrante mexicano en ganar la Medalla de Honor, ya que casi todos los demás nacieron en Estados Unidos. García había nacido en la villa de Castaños, México, en el año 1920, de donde emigró años después a Texas junto con sus padres granjeros. Ya había obtenido un Corazón Púrpura en Normandía en 1944, cuando en noviembre de ese año se vio envuelto en un combate contra las tropas alemanas en la cercanía de Großhau, Alemania. García, por iniciativa propia, avanzó solo destruyendo 2 emplazamientos enemigos y capturando a 4 prisioneros.
A pesar de haber sido herido gravemente en el abdomen, se negó a ser retirado hasta quedar asegurada la posición. En un acto inusual, el presidente Truman le entregó la medalla en la Casa Blanca en abril de 1945. Su México natal también le concedió la medalla al mérito militar. Se hizo ciudadano norteamericano en 1947. Otros dos mexicanos ganaron tan preciado honor en Europa. José Valdés, nacido en Nuevo México y que obtuvo la medalla a título póstumo tras caer en acción en febrero de 1945 en Francia, y José Mendoza, natural de Oaxaca, que logró su mención en la batalla del Bulge y sobrevivió a la guerra. Valdés y algunos hombres de su sección se vieron sorprendidos por un contraataque de dos compañías alemanas en febrero de 1945 en la frontera franco-germana. Tras matar 3 alemanes, se ofreció voluntario para sostener la posición, resultando mortalmente herido en el estómago. Sin embargo, mantuvo a los alemanes a raya hasta que sus compañeros se pusieron a salvo, muriendo poco después. Por su parte, Mendoza, sargento de la Segunda División de Infantería, cubrió a la compañía K durante la batalla del Bulge con una ametralladora frente a varios tanques alemanes y una compañía completa. Pasando de trinchera en trinchera y bajo fuego cruzado, no abandonó su posición hasta que la compañía quedó a salvo. Se calcula que mató a casi 100 alemanes. En el parque de veteranos de Brownsville, Texas, hay una estatua en su honor. Una escuela en San Antonio lleva su nombre y una calle y un parque en La Misión, también en Texas, están dedicadas a su memoria. Murió en el año 2005. Joe Gándara, Silvestre Santana Herrera y Pedro Cano también consiguieron sus medallas por acciones en Europa, en concreto en Francia y Alemania. Gándara era natural de California, Cano de Nuevo México y Santana nacido en Camargo, Chihuahua, México. El caso de Gándara es realmente singular, ya que recibió la medalla a título póstumo y retroactivo en el año 2014, entregada a su nieta por Obama, gracias a su heroica acción en junio de 1944 en Normandía, donde murió tras ofrecerse voluntario para avanzar sobre una posición alemana que destruyó a pesar de estar ya herido de muerte. Tiene un parque en Santa Mónica, California. Pedro Cano se distinguió especialmente durante la batalla del bosque de Jürgen en diciembre del 44, destruyendo en solitario 3 ametralladoras alemanas con sus sirvientes, a pesar de haber recibido 2 heridas graves. Por ello recibió un corazón púrpura y la Orden de Mérito Distinguido. Murió en 1952. En 2014 se le concedió la Medalla de Honor. Otro caso más de discriminación típica del ejército norteamericano. Por su parte, Herrera recibió en 1945 la medalla de manos de Truman por su heroísmo al acometer en solitario una posición alemana lanzando granadas para cubrir a su pelotón, consiguiendo rendir a 8 alemanes en Alsacia, aunque resultó herido de gravedad. En Italia destacaron otros 2 mexicanos que recibieron la medalla póstumamente: Manuel Verdugo, nacido en Arizona, y Salvador Lara, de California. Verdugo se distinguió en 1944 en los Apeninos, cuando tomó por asalto una colina llena de alemanes, a pesar de ser herido 2 veces, matando a casi 30 y conservándola hasta la llegada de sus compañeros. A pesar de esta acción, que le valió un corazón púrpura, murió en 2001 sin saber que su esposa recibiría en su nombre la Medalla de Honor en el año 2014 durante la presidencia de Obama. Un caso similar fue el de Lara, que defendió bravamente una posición en Italia en el verano de 1944, causando múltiples bajas, aunque murió en combate poco después. Recibió la medalla también en 2014. Manuel Pérez recibió la condecoración póstumamente tras matar 18 japoneses en la batalla de Luzón en febrero de 1945, acción que permitió avanzar a su compañía. Por su parte, Cleto Rodríguez, también de ascendencia mexicana, durante la batalla de Manila en febrero de 1945, mató, junto a otro compañero, a 82 japoneses antes de conquistar su posición.
sirvió también en Corea y murió en 1990. Además de la medalla de honor, ganó un corazón púrpura. Ismael Villegas murió en combate en Luzón después de conquistar una cresta enemiga, mientras González, muerto en la misma batalla, obtuvo la medalla tras rescatar a 3 compañeros enterrados por una bomba. González cayó en Okinawa en abril del 45 al saltar sobre una granada para cubrir a sus compañeros, salvando así a 8 hombres. El último latino en recibir la medalla, también mexicano, fue Alejandro Rentería Ruiz, nacido en California y que se distinguió el 28 de abril de 1945 durante la batalla de Okinawa, al conquistar en solitario un búnker japonés, matando a 12 enemigos. Sirvió también en Corea y murió en el año 2009. Finalmente, estos latinos y muchos más que sirvieron con bravura durante la guerra y no recibieron tan altos honores, demostraron ser tan capaces o más que sus iguales anglosajones, luchando en la mayoría de los casos no solo contra el enemigo, sino también contra la discriminación que permanecía activa en aquella sociedad.